Buenas tardes, bienvenidos al Instituto Cervantes, Secretaria de Estado, embajadores, representantes del cuerpo diplomático, profesores de español, queridos amigos, bienvenidos a la Casa del Idioma, como hace unas horas me escribía alguien por email y me ha parecido muy bonita la expresión. Solemos decir la Casa del Idioma Español, pero en este caso es más que eso, la Casa del Idioma Ibéricos. No se preocupen que no voy a hablar en sueco como en otras ocasiones, porque hoy no tendría mucho sentido, ¿no? Llegamos ya por fin a la 13ª edición del Festival de las Culturas Iberoamericanas. Hemos tomado el relevo de compañeros, tanto en el Instituto Cervantes como en todas las embajadas, mostrando a nuestros amigos suecos que nos acogen, pues lo que decía Andrés Ordóñez, que somos una unidad civilizacional. Permítanme que recuerde a mis compañeros, a Joan Álvarez, que comenzó estos festivales, a Julio Martínez Mesanza, a Alberto Garzón y Juan Carlos Vidal, de quienes he tomado el relevo, como todos ustedes de sus predecesores. Y creo que es bonito que se vayan sumando ediciones y mostrando pues, que lo importante son las instituciones, ¿no? Aparte que las hacen las personas, pero que queda ahí el trabajo institucional. ¿Por qué hemos elegido el día de hoy? Hay personas que me dicen, hombre, viernes, es que el viernes, que si tal, que si cual. Bueno, quien tiene interés en algo encuentra vías en conseguirlo. Quien no tiene tanto interés encuentra excusas, ¿no? Entonces, bueno, ustedes han encontrado las vías y cada uno pues tendría sus programas familiares, actividades de ocio, etcétera, pero están aquí y en un número muy, muy importante y les agradezco enormemente. ¿Por qué este día? Bueno, pues porque varias razones. Comienza la primavera, es el Día Mundial de la Poesía, y además cumplimos años. El Instituto Cervantes nace, la ley fundacional es de 21 de marzo de 1991, o sea que cumplimos 34 años. Con lo cual, bueno, pues yo creo que eran razones suficientes como para fijarlo en el día de hoy, ¿no? Como saben, esta es la primera de una serie de actividades. Tienen el programa del festival en estas octavillas, se decía, pero tiene como un matiz revolucionario, ¿no? Lo de octavilla. Son DIN A4, ¿no? Estamos en tiempos ya más tecnificados, la tecnología es lo que impera. Y mañana, sin ir más lejos, pues tendremos la actividad de Uruguay sobre la milonga, y la semana que viene pues tendremos, no me voy a extender, ¿no? Pero lo tienen en el programa, ¿no? Pero tendremos todos los días, de lunes a viernes, excepto uno de ellos. Como saben, compartimos con el Instituto Goethe y ellos pues utilizan uno de los días de la semana. Quizá el año que viene tendremos que también animarles a que participen en el festival con una actividad dedicada a lo latino, a lo iberoamericano en Alemania. Muy bien, y el tema patrimonio, todos los años se elige un tema. La reunión inicial, que precisamente fue presidida por el embajador de Bolivia, en ese momento el presidente de GRULAC, ahora relevado por la presidenta la embajadora de El Salvador, que no ha podido venir, pero que tiene su representante cultural, Mauricio, muchas gracias por estar aquí. Y en esa reunión ya decidimos que era el tema patrimonio, que era un tema lo suficientemente amplio como para que tuvieran cabida diferentes manifestaciones y por no limitar tanto, porque ya sabemos que no es fácil desarrollar toda una actividad, y si limitamos mucho, pues podríamos crear más dificultades. Por eso patrimonio en un sentido muy amplio es el tema de esta 13ª edición. Y ahora pues tengo el gusto y el honor de pasar la palabra al embajador de España, Luis Cuesta.
Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido Javier, director del Instituto Cervantes en Estocolmo. Secretaria General de Investigación, Eva Ortega Paino, querida Eva. Embajadores, queridos colegas, miembros del cuerpo diplomático, amigas y amigos. Bueno, la primera sesión del Festival de Culturas Iberoamericano en su 13ª edición tenga lugar en el Instituto Cervantes me da a mí el privilegio no de inaugurar el festival, que no me corresponde, pero sí de poder, en primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes. En segundo lugar, de agradecer a todos los que lo han hecho posible, agradecer a los consejeros culturales de nuestras embajadas y a los institutos culturales de nuestras embajadas, por 13ª ocasión ya, haber organizado este festival. La diversidad y la variedad cultural en Iberoamérica, en el espacio iberoamericano, en ese espacio que conformamos los países que hablamos español y portugués a ambos lados del Atlántico, que compartimos ese patrimonio que es la lengua, es una riqueza y es un elemento estratégico de desarrollo humano en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito medioambiental. En el ámbito social, porque ayuda a la cohesión, ayuda a la inclusión, ayuda a la construcción de la ciudadanía, ayuda a la construcción de una cultura de paz. En el ámbito económico, porque ayuda a la creación de empleo de calidad, ayuda al desarrollo de un turismo cultural sostenible, de tejido productivo, de mejora de la competitividad. También en el ámbito medioambiental, porque ayuda al fomento de una cultura del desarrollo sostenible. Por lo tanto, la cultura en este espacio iberoamericano, en el espacio cultural iberoamericano, es, yo creo, un elemento, un eje, un valor estratégico de importancia trascendental. Por lo tanto, creo que este festival es una ocasión excelente para poder mostrar esa riqueza, esa diversidad del espacio cultural iberoamericano. Es también una oportunidad para aprender más sobre nosotros mismos, para poder compartir, para poder divertirnos y para poder también compartir y divertirnos con Suecia, que es nuestro país anfitrión. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias por su apoyo y por su colaboración. Gracias. Muchas gracias, embajador, y además muchas gracias por la sorpresa de traer a la secretaria de Estado, a Eva Ortega, que está unas horas en Estocolmo, en su Suecia, recordando tiempos no tan lejanos, y la verdad es que ha sido una sorpresa agradable que da todavía más realce a este acto. Bien, al pensar, pues a ver, el tema de patrimonio, pues a ver qué hacemos, ¿no? España, que va a presentar de patrimonio, ¿no? Y entonces, pues dejas a la cabeza que vaya a su aire, ¿no? Y entonces patrimonio, patria, empiezas a tal. Me viene a la cabeza Pessoa, mi patria es mi lengua. Y entonces digo, pues además lenguas que compartimos, pues más de 700 millones ya de hablantes nativos entre español y portugués, ¿no? Me estoy metiendo en el terreno de Paco y luego me echará una bronca, pero es así, ¿no? Y entonces digo, pues qué mejor que la lengua como patrimonio, ¿no? Y inmediatamente, pues, sigue la mente en vía libre, y ¿quién va a hablar de la lengua como patrimonio? Pues no se me ocurre nadie mejor que Francisco Moreno, que como he dicho por ahí en algún tuit, yo diría, ya es el gran gurú del ELE, del español como lengua extranjera, y con la suerte además de que es compañero, con lo cual, digo, pues a Paco, le llamo a Paco y aquí está Paco. También, pues prácticamente como la secretaria de Estado, no va a estar ni 24 horas en Estocolmo, seguro que le he fastidiado el fin de semana, su familia, sus hijos, su mujer, pues me van a odiar un poco, pero todos ustedes van a disfrutar de la conferencia que va a dar. Paco, normalmente yo suelo leer suelo decir dos cosas de los conferenciantes, pero
como le decía Paco cuando ha llegado, digo, pero bueno, es que quiero presumir, ¿no? Porque Paco es compañero y lleva el Cervantes en el ADN, y la verdad es que hacer referencia a currículos como el de Paco pues es una oportunidad, ¿no? Catedrático Alexander von Humboldt en la Universidad de Heidelberg, profesor honorífico de la Universidad de Alcalá, director del Observatorio Global del Español en el Instituto Cervantes, misión que desempeña ahora mismo, bueno, junto a la de catedrático en Heidelberg. Ha sido director académico del Instituto Cervantes en 2 ocasiones distintas, periodos, y director de los centros del Instituto en Sao Paulo, Chicago y en la Universidad de Harvard, el Observatorio de la Universidad de Harvard. Investigador visitante en universidades de Londres, Nueva York, Quebec y Tokio. Profesor visitante en universidades de Suecia, Gotemburgo, Estados Unidos, Brasil y Chile. Académico de número de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y correspondiente de la Real Academia Española y de las academias cubana, chilena y mexicana de la lengua. Editor y creador de numerosas revistas especializadas. Entre sus publicaciones, que algunas de ellas las tenemos ahí, quiero destacar el Atlas de la Lengua Española en el Mundo, la historia social de las lenguas de España, principios de sociolingüística y sociología del lenguaje, la lengua española en su geografía y la maravillosa historia del español, que la hemos destacado estos días en la biblioteca, porque realmente si no la han leído, pues se la recomiendo, porque se lee como una novela, ¿no? No puedes dejar de leerla y aporta muchísimos datos y muchísimas cosas de interés, ¿no? Todos estos títulos están en la biblioteca a su disposición. Y finalmente, entre los premios que se le han concedido, pues destacar el premio a la mejor serie de artículos en periódicos de gran tirada de la Asociación Nacional de Publicaciones Hispánicas de los Estados Unidos, en 2022 creo que fue, o el Premio Internacional Rey de España de Periodismo del año 2019. Creo que todo esto son credenciales que justifican el que Francisco Moreno, Paco, para todos nosotros, pues esté hoy aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Se nota la amistad, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad es que tienes razón en una cosa, es que tengo una especie de ADN cervantino porque nací en La Mancha. Soy profesor de he sido profesor de la Universidad de Alcalá, donde nació Cervantes, y trabajo en el Instituto Cervantes, con lo cual, digamos, todo está encaminado hacia el mismo destino. Cuando Javier Galván me propuso hacer esta conferencia sobre la lengua como patrimonio, pues evidentemente caí en una especie de crisis, porque hablar de la lengua como patrimonio es hablar de muchas cosas, y de hecho las lenguas son tan ricas, tan complejas, tan importantes en la vida de cada uno de nosotros como personas y de cada uno de nuestros pueblos, de nuestras naciones, de nuestras comunidades, que no basta una hora para hablar, ni en una hora se puede explicar todas las dimensiones que tienen. Pero sí voy a intentar referirme a algunos aspectos que creo que son fundamentales a la hora de interpretar y de entender lo que es la lengua. No solo la lengua española, también la lengua portuguesa. Eu falo portugués más con sotaque brasileiro. Y lo que voy a intentar explicarles es cómo el patrimonio tiene una dimensión mayor de lo que aparentemente concebimos como patrimonio. Lo que primero que podríamos plantearnos, para poder acotar el contenido de lo que aquí voy a decir, es evidentemente qué son las lenguas. Y vemos que se han dado muchísimas definiciones de lo que son las lenguas. Tenemos desde definiciones que nos ligan los sistemas de comunicación con comunidades. Hay un vínculo directo entre un sistema de comunicación y una comunidad. Entre un sistema de comunicación, un sistema lingüístico y una estructura, eso es lo que estudian los gramáticos. Entre las lenguas como sistema de transmisión de valores sociales e ideológicos, y aquí ya estamos entrando hoy en materia. Eso fue una definición dada por Holiday en los años 70. Luego, más adelante, en los 80, Noam Chomsky, que es uno de los lingüistas más citados, hizo una definición de la que yo no hago mucho caso, porque yo soy sociolingüista y dialectólogo, es decir, me pego a la gente, no me quedo en los sistemas lingüísticos, donde dice que las lenguas son
constructos artificiales en alguna forma vital y quizá no demasiado interesantes. Eso dice un generativista. Y por supuesto yo no lo comparto. Y más recientemente, también desde la sociolingüística se ha definido la lengua como un reflejo de la sociedad y como un factor de identidad. Y esto nos lleva directamente a la idea de patrimonio. Siendo la lengua un sistema de transmisión de valores sociales, de valores ideológicos, y siendo un sistema que refleja las sociedades y los factores de identidad, tiene que ser un sistema que esté ligado, un constructo, si quieren, o un sistema de comunicación que esté ligado al patrimonio. Pero, ¿qué es el patrimonio? Es la segunda parte del título de esta conferencia. Y si vamos a la definición que aporta la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española de la palabra patrimonio, hay una primera acepción que es la que nos interesa aquí especialmente, que es la que nos habla de la hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes, de sus padres, de ahí la palabra patrimonio. Patrimonio tiene la parte de padres y tiene la parte de monium, que es un sufijo que se refiere a un conjunto de cosas, en este caso, recibidas de los padres. Por lo tanto, es algo que se hereda, es algo que se recibe. Y a la hora de hablar de esa herencia podemos fijarnos también en distintos aspectos. Porque el problema de la herencia, de la lengua como herencia, es que no es tangible. Las lenguas no se tocan, las lenguas no se ven. Nadie ha visto una lengua ni ha tocado una lengua. Ha manipulado los resultados de la lengua, pero la lengua en sí misma, la que tenemos aquí, todos y compartida entre todos, nadie lo ha visto, evidentemente. Por eso hay muchas maneras de reflejar lo que es la lengua como patrimonio. Podemos fijarnos en la historia, podemos fijarnos en su lado político, reflejado en lo que es la oficialidad de las lenguas, o podemos fijarnos en la cultura, que es algo a lo que también vamos a prestar aquí especial atención. Si nos fijamos en la perspectiva histórica, la historia nos presenta la lengua como una hacienda heredada. Somos el producto de nuestras respectivas historias, de la respectiva historia de la lengua española, de la respectiva historia de la lengua portuguesa o de cualquier lengua, porque en este aspecto cualquier lengua del mundo es equiparable a cualquier otra lengua del mundo. Esto, como decía Borges, Borges decía, un hombre es todos los hombres a la vez. En las características de una sola persona están las características de la humanidad. Con las lenguas pasa algo parecido. En las características de una sola lengua están las características de todas las lenguas que se utilizan en el mundo. Pero a lo que voy aquí es una hacienda heredada, y esa herencia se puede recibir de distintas maneras. Se puede recibir, por ejemplo, mediante una historia o a lo largo de una historia que se organiza como un continuum, como en el caso del español o del portugués, donde si leemos textos del siglo XIX, del español o del portugués, del siglo XVIII, del siglo XVII, del siglo XVI, entendemos lo que se está diciendo ahí. No todas las palabras, evidentemente, porque las lenguas cambian constantemente, pero es posible entender lo que se dice allí. Incluso hay textos medievales que son de más difícil comprensión, pero que son hasta cierto punto comprensibles, como el poema de Demiocí o cualquier otra obra medieval. Otras lenguas no tienen una historia tan continuada como la del portugués, como la del español, sino que ha ido como con escalones, con etapas, como ocurre con la lengua inglesa, donde hay un inglés antiguo que se llamaba anglosajón, que se habló hasta el siglo XII, a partir del siglo XII, por influencia normanda, hasta el siglo XV-XVI, se habló otro inglés que se llamó inglés medio, y a partir del siglo XVI, con la publicación de la Biblia del Rey Jacobo, se renovó el inglés. Y digo que son etapas porque si un inglés, un británico, un estadounidense, un australiano lee ahora textos del inglés antiguo o del inglés medio, no los entiende. Mientras que nosotros, los hablantes de español y portugués, sí entendemos textos del siglo XVI, por ejemplo, porque la historia de nuestras lenguas ha sido diferente. Y evidentemente, a la hora de hablar de historia de nuestras lenguas, hay que tener en cuenta la manera en que se produjo la difusión geográfica de estas lenguas, sobre todo cuando hablamos de lenguas internacionales como es el español o como es el portugués. Expansión, crecimiento geográfico de las lenguas que se produjo básicamente a partir de dos tipos de fenómenos, las conquistas y las colonias.
Esos son los procedimientos que llevaron a que el español sea hoy una lengua internacional y a que el portugués sea hoy una lengua internacional en África, en América, en Asia, en distintos rincones del mundo. Pero hay que tener en cuenta, cuando hablamos de historia, que hay una serie de asociaciones automáticas que son falsas, pero que están instaladas muy profundamente en el imaginario popular de cómo funcionan las lenguas, y que conviene desechar cuanto antes, porque si no, no vamos a entender realmente cómo funcionan las lenguas como patrimonio. En primer lugar, una lengua, aunque evidentemente se ciña a geografías, porque no son las geografías de la lengua, son las geografías de las comunidades de hablantes. Las lenguas se ajustan a un dominio geográfico, pero una lengua no es una lengua de un solo dominio geográfico. Vamos a pensar en una lengua como el español. Hay países que son hispanohablantes, pero aquí hay hablantes de español aquí, ¿verdad? Ustedes conocerán a algún hablante de español en Suecia, que no es un país hispanohablante, y en China, y en India, y en Australia, y en un montón de países del mundo. Es decir, la lengua va más allá de los dominios geográficos. Por otro lado, una lengua no es equivalente a una nación. Esto es un principio decimonónico de los movimientos nacionalistas y regionalistas del siglo XIX, que decían que una nación tiene que tener una sola lengua, tiene que tener una sola moneda, tiene que tener un solo Dios. Hoy esa interpretación decimonónica no tiene sentido, y mucho menos en las lenguas internacionales, porque una lengua como el portugués es una lengua de muchas naciones diferentes, con sus perfiles históricos diferentes. Luego, no existe una equivalencia lengua-nación como tal. Y por otro lado, no hay una equivalencia absoluta tampoco entre lengua y Estado. ¿Por qué? Entre otras razones, porque hay estados que tienen varias lenguas. Tienen varias lenguas como oficiales, tienen varias lenguas como lenguas instaladas en sus comunidades. Luego, no hay una equivalencia absoluta. La historia ha dado lugar a que haya lenguas centradas en un dominio geográfico determinado, ha dado lugar a que haya lenguas asociadas principalmente a unas naciones, a que haya lenguas que estén vinculadas a estados, pero eso no lleva a una equivalencia absoluta entre los conceptos de lengua y de estado, de nación o de dominio geográfico. Si seguimos pensando en esas asociaciones de manera rígida, no entenderemos cómo funcionan las lenguas, ni entenderemos cómo funciona el mundo. Si nos vamos a otra perspectiva, no la histórica, sino a la más política, hay una forma de reconocer el patrimonio político de una nación a través de las lenguas, que es la de reconocer la oficialidad de las lenguas. Y en este sentido, cada uno de los países y de los territorios adopta una solución diferente. Aquí tenemos cuál es el nombre y cuál es la fecha de reconocimiento de del español o del portugués como lengua oficial, entre otras lenguas. Por ejemplo, en Paraguay los oficiales son el castellano y el guaraní, con ese nombre, castellano y guaraní. O en Brasil se reconoce la lengua portuguesa, pero también se reconoce la lengua de signo brasileña, por ejemplo. Es decir, cada país, cada estado en este sentido, sí resuelve la oficialidad de una manera. Algunos estados deciden conceder el estatus de oficial a una lengua. Otros estados deciden que no hace falta conceder el estado de oficialidad a una lengua, porque las lenguas siguen funcionando, sean oficiales o no sean oficiales. Las dinámicas de las comunidades lingüísticas están suficientemente diferenciadas de las dinámicas políticas. Aunque se arma mucho revuelo cuando alguien declara que una lengua es oficial, como ha ocurrido hace poco con la declaración del inglés como la lengua oficial de los Estados Unidos. Una nación que lleva más de 200 años sin tener una lengua oficial, pero que ahora de pronto tiene una lengua oficial. ¿Eso quiere decir que los hispanos, todos los latinos que hay allí van a dejar de hablar español? Evidentemente no. Es decir, las comunidades seguirán funcionando como están funcionando. Si bien el hecho de que haya una lengua oficial puede recortar la expresión lingüística de ciertas comunidades en ciertos ámbitos, normalmente ámbitos públicos o a través de la enseñanza. Ahí sí que afecta, pero no para lo que es la vida social de las lenguas, donde la oficialidad, digamos, tiene un carácter simplemente complementario. Pero es otra forma de ver, desde el punto de vista más político, lo que es una lengua como patrimonio. Y hay otra que es seguramente la que todos se han imaginado desde el comienzo, que es asociar
la lengua a sus más excelsas, conspicuas representaciones culturales, es decir, a través de la literatura, a través de obras creadas por grandes escritores que van desde Shakespeare y Molière a Cervantes o García Márquez, y podríamos hablar de Machado de Asís, y podríamos hablar de tantos escritores en prácticamente cualquiera de lengua del mundo, y por supuesto en las lenguas española y portuguesa. Y también se podría considerar patrimonio cultural las obras que codifican las lenguas. Es un trabajo cultural de hacer que esas obras, que esas lenguas tengan un instrumento que sea de utilidad para su enseñanza y que sea de utilidad para su comprensión. Recuerden que la primera gramática de una lengua romance fue la gramática de la lengua castellana escrita y publicada por Antonio de Nebrija en el año 1492. ¿Saben cuál fue la segunda gramática publicada en nuestros países? La gramática del náhuatl, de México. Antes que el inglés, antes que el francés, antes que el alemán, el náhuatl ya tenía una gramática como fruto del trabajo de los misioneros que se desplazaron a América para hacer evangelización. Esto forma parte del patrimonio cultural. Pero fíjense que en este caso, las lenguas, siendo parte de ese patrimonio, lo que son como lenguas es el instrumento a través del cual se expresa la literatura. ¿De acuerdo? La lengua en sí misma es un instrumento, en este caso de creación literaria, de creación artística. La lengua en sí misma no es arte, es el uso que se hace de esa lengua, el producto que se hace de esa lengua. Por eso cuando hablamos de la lengua y su cultura, podríamos llevarlo todo al terreno de la creación literaria, podríamos llevarlo al terreno de la gastronomía, podríamos llevarlo al terreno del cine, podríamos llevarlo a cualquier tipo de manifestación cultural, y ahí siempre suele aparecer la lengua, porque la lengua es instrumento, es voz, que presta, digamos, sus cualidades para la expresión de distintos tipos de manifestaciones. Pero hay otra forma de ver la cultura, y es otra forma de ver la cultura que se ha puesto muy de manifiesto cuando el mundo se ha ido globalizando, cuando el mundo se ha hecho más multicultural, cuando las sociedades se han hecho más interculturales. Evidentemente la interculturalidad existe desde hace mucho tiempo, no es un invento moderno, pero últimamente con la facilidad de las comunicaciones a través de los sistemas de comunicación y con la facilidad de la movilidad, de las migraciones y de otro tipo de movimientos, se ha puesto mucho más en evidencia. Y esto nos lleva, como digo, a otra forma de concebir la cultura, porque la cultura está asociada también a una manera de pensar el mundo, de explicar el mundo, de construir y de contar lo que ocurre en el mundo. Esto es un gráfico que ya tiene sus años, pero que ha sido de una gran utilidad para los que son profesores de idiomas. Es un gráfico que hizo un profesor de inglés, donde intentó reflejar cuál es el mecanismo discursivo que los que están aprendiendo inglés, siendo de distinto origen, utilizan a la hora de expresarse en inglés. Cuando intenta argumentar un hablante de inglés en su propia lengua, normalmente la manera de argumentar un hablante es mediante una secuencia de argumentos donde hay un número 1, un número 2, un número 3, un número 4. Seguramente les sonará por algo de bastante actualidad, que es el ChatGPT y la inteligencia artificial, que nos construye unos textos perfectamente organizados. Detrás de esa organización textual hay una mentalidad así, porque están hechas las inteligencias artificiales a partir mayoritariamente de lengua inglesa, de textos en lengua inglesa. Pero cuando argumentamos los españoles, no argumentamos así. Cuando los españoles, los mexicanos, los chilenos, los uruguayos están argumentando, no van, mira, te voy a dar el primer argumento, segundo argumento, tercer argumento, y mi conclusión es esta. Así no lo hacemos.
vamos y venimos, damos vueltas, ¿verdad? Nunca decimos que no, o decimos que sí, pero no es que sí. Eso depende de la cultura. Y esto se ve en estos gráficos. ¿Cómo argumenta un hablante de lenguas semíticas cuando está aprendiendo inglés? O sea, eso se refleja en su escritura en inglés, porque evidentemente no es la de un nativo, sino que es la de alguien que tiene una lengua semítica. Va de un lado y luego vuelve, y luego va al otro y luego vuelve. ¿Cómo argumenta un oriental? Un oriental comienza a darle vueltas hasta que al final da en el clavo, pero hasta que da en el clavo, esa negociación ha tenido un largo recorrido. Por eso cuando, por ejemplo, en el mundo de la empresa aconsejan sobre cómo negociar con chinos, siempre dicen hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque la argumentación no es directa. No es decir 1, 2 y 3 conclusión. Es, bueno, ahora van por aquí, pero ahora le damos otra vuelta, y le damos otra vuelta, y luego al final seguramente se llega a un acuerdo. A veces se sabe que el acuerdo va a llegar, pero hay que recorrer todo el camino. Porque forma parte de la cultura, forma parte de la cultura que se expresa a través de la lengua. En cierto modo es una manera de explicar o de manifestarse ese patrimonio. Los hablantes de lenguas románicas, o romances, somos también un poquito de ir y venir. Nunca vamos directamente, bueno, sí, estas cosas tienen que ser así. Evidentemente existe la posibilidad de que no sea así por esto y por esto y por esto. Pero volvemos al primer argumento. Así es como negociamos. Esto se tiene muy en cuenta a la hora de, por ejemplo, enseñar español. A la hora de enseñar a discutir. O a la hora de mantener conversaciones, y se tiene, por ejemplo, muy en cuenta a la hora de explicar cómo se negocia entre distintas culturas. Es un producto de la interculturalidad. ¿Va? Sí. Por eso, a la hora de hablar de cultura, en los últimos años, se plantea la cultura no explicando los grandes monumentos de cada país, ni explicando las grandes recetas culinarias, aunque de eso hay mucho. Todavía pueden encontrar muchos manuales de español como lengua extranjera, los que utilizan los que están aprendiendo español en muchos lugares del mundo. No voy a citar ninguno para que nadie se sienta ofendido, pero donde uno abre cultura española, ¿qué ve? La paella, que es el gran tótem de la cultura española, y que la paella o los toros, ¿verdad? La tauromaquia. Bueno, sí, eso forma parte de la cultura, pero es que eso no es solo la cultura, ¿verdad? La cultura es mucho más amplia. Por eso se están manejando conceptos como el de marco cultural o como el de estándares culturales. Un marco como un límite de espacio y tiempo donde se producen unas interacciones, es una definición muy general, y un estándar que se refiere a un patrón de conducta que refleja percepciones, juicios, conductas, manera de llevar las interacciones, la tolerancia o las sanciones, la manera de sancionar la conducta de los demás. Eso también es cultura. De tal manera que ha habido distintas propuestas para enumerar cuáles son las dimensiones concretas que funcionan interculturalmente. Y se han propuesto distintas formas de verlo. Una de las más conocidas, más utilizadas, es la de Morgan, que decía, ¿cómo podemos definir esta cultura? Pues depende de cómo se oriente a la acción, si es una cultura, digamos, proactiva o es una cultura más bien reactiva. El modo de plantear la comunicación, ¿es de una comunicación abierta o es de una comunicación reservada? Eso tiene que ver también bastante con las lenguas. Les pongo un ejemplo muy sencillo. La lengua alemana, por ejemplo, es una lengua que explica todo. Hay que decir todo a través de elementos lingüísticos. Por ejemplo, cuando uno quiere decir salir, no vale con decir yo salgo. Tiene que decir yo salgo desde dentro hacia afuera. Lo dice todo. O yo vengo desde fuera hacia adentro. Tiene que dar toda la información. Cuando hablo en japonés, no hay manera de entenderlo porque dice movimiento. Entonces, ¿movimiento qué? Tienes que tener en cuenta el contexto, tienes que tener en cuenta la situación, tienes que tener en cuenta la persona. Es decir, hay lenguas que se explicitan mucho más que otras. Eso tiene que ver con el modo comunicativo. Parece que es que los japoneses son tímidos. Es que no solo tiene que ver con
con timidez personal, tiene que ver con cultura y tiene que ver con la forma misma de la lengua. O la forma de tratar la incertidumbre. Cuando se tienen situaciones de incertidumbre, saber si se es optimista por naturaleza o pesimista por naturaleza. Hay culturas que son muy, en general, las culturas españolas y portuguesas son optimistas, digamos, tienden hacia adelante. Cuando digo española me refiero en español, lo entenderán bien. O la manera de tratar las relaciones entre hombre y mujer, la masculinidad y la feminidad, cosa que también se ha puesto muy de moda con lo que se llama lenguaje inclusivo en las últimas décadas. ¿Qué lugar, incluso en la forma de la lengua, tiene esta representación de lo masculino y de lo femenino? O cómo se trata el largo plazo. Eso ya ocurrirá, pues ya veremos, vamos a ocuparnos del presente, carpe diem, porque ya veremos qué pasa dentro de... Todo eso forma parte de la expresión cultural. Si intentamos llevar esto, si me deja, ahora saltarán 5 a la vez. A ver. ¿Salta o no? Si no le das. Si intentáramos definir o explicar qué es la cultura y cómo es la cultura hispánica teniendo en cuenta factores como los que he comentado, encontramos bastantes complicaciones. En primer lugar, porque el español, y también ocurre con el portugués, son lenguas y culturas interculturales. No solo hay una cultura de la España castellana, hay una cultura de la España caribeña, hay una cultura de la España mexicana, y dentro de México también hay una gran variedad, y de la cultura andina, y además en distintos continentes. Eso es una dificultad para intentar dar una definición unitaria de lo que es la cultura hispánica. Y además hay muchas mezclas. Algunas de ellas son muy conocidas, como la de lo latinoamericano en los Estados Unidos, hasta el punto de que Pérez Firmat, el cubano, decía que él vive, así tituló una obra, como latinoamericano tiene un guión en el centro, dice, yo vivo en el guión. No vivo ni en el lado latino ni en el lado americano, vivo en el guión. Pero el mundo sefardí, ¿qué es el mundo sefardí sino actualmente, sino una mezcla, una combinación de culturas? ¿Cuál sería el inventario de valores culturales pues, del mundo hispánico? Podríamos intentar reconstruir o proponer un perfil cultural del mundo hispánico y llegar a un consenso de factores. Aquí he puesto algunos, no son todos los que deben ser, son seguramente los que están y seguramente habrá que hacer matices, pero puede servir de referencia. En el mundo hispano se le da mucha importancia a la familia, a las amistades, elemento fundamental, prácticamente en cualquier país o cualquier comunidad hispanohablante. Se le da mucha importancia al nacimiento, al lugar de nacimiento, a la procedencia. No, yo es que soy de... Yo he dicho, fíjense cómo he comenzado, yo soy de La Mancha. O sea, que más concreto no se puede ser. Le damos mucha importancia a eso y decimos siempre de dónde venimos exactamente. En otras culturas no. Si a un estadounidense gringo se le pregunta de dónde es que es una pregunta medio absurda porque te empiezan a contar abuelos, bisabuelos, viajes, traslados y no. Es algo que forma parte de nuestra forma de ser. Nuestra capacidad de improvisación, que pone muy nerviosos a los alemanes. Yo llevo 5 años viviendo en Alemania y están nerviosísimos conmigo porque le digo, dentro de un año y medio hay que poner en marcha un simposio. Imposible. ¿Cómo es imposible? Necesitamos 3 años, por lo menos. Pues no. La valoración instrumental del trabajo, es decir, el trabajo es un instrumento, un medio de vida, es el retroécano este famoso lo de trabajar, de vivir para trabajar y de trabajar para vivir, pues algo parecido. El manejo optimista de la incertidumbre, el respeto por la religiosidad, se podrá ser más o menos religioso, pero en general hay una expresión de respeto hacia la religiosidad, cuando no se es religioso en sí mismo. Y hay un equilibrio entre el individualismo y el sentido colectivo. No somos tan colectivistas como los orientales, pero no somos tan individualistas como los estadounidenses, por ejemplo, como los anglos. Hay una combinación. Esto no se presenta de manera absoluta, se presenta de manera relativa, de tal manera que podríamos dibujar, aquí no se ve muy bien, pero creo que se lo pueden imaginar, un gráfico de araña donde verán que algunas de las características tienen
una manifestación en un grado más extremo y otras características tienen una manifestación en un grado más moderado. Esto es una manera de expresar una cultura, es una manera de mostrar una lengua a través de una serie de elementos que van más allá del patrimonio físico, del patrimonio arquitectónico, del patrimonio gastronómico, del patrimonio cultural, en el sentido tradicional. Es una forma complementaria de verlo que creo que es importante. Pero vemos una vez más que aquí la lengua también se considera como un instrumento, es expresión de unas dimensiones culturales, expresión de una manera de ser, expresión de una manera de ver el mundo. Pero hay una forma de ir un poquito más allá a propósito del concepto de las lenguas, y será ya la última parte de mi presentación, que es entender las lenguas como un bien colectivo, que aquí es donde alcanza una de sus mayores dimensiones. No es algo que esté ahí porque se ha heredado, es que es un bien que afecta a las comunidades y que es imprescindible para el desarrollo del ser humano de manera individual y de manera colectiva. Para entender este concepto de bien colectivo hay que recurrir a lo que decía Elinor Ostrom en los años 90, que fue la premio Nobel en Economía, que fue la que más difundió este concepto de bien colectivo. Decía que el bien colectivo es un bien disponible para todos, cuyo uso por una persona no excluye su uso por cualquier otra persona. Ahora pondré algunos ejemplos. Y cuando estamos hablando de bienes colectivos públicos, estamos hablando de bienes no exclusibles y no rivales. Es decir, el hecho de utilizar un bien no quiere decir que no puedas utilizar otro. Y el hecho de que una persona utilice un bien no quiere decir que otra persona no lo pueda utilizar también. Por eso ni es excluyente ni rivaliza entre los usuarios de ese bien. Además es imposible de fraccionar. Pueden proveerlo los estados y a los organismos públicos. Y no es algo rentable para un solo proveedor. Esto, digamos, desde una perspectiva más económica. Y siguiendo con esa perspectiva, podríamos presentar esta clasificación de tipos de bienes, donde tendríamos los bienes privados, como puede ser la ropa, nuestro automóvil, nuestra plaza de estacionamiento, eso es un bien privado, frente a un recurso de uso común, como puedan ser la madera, el carbón, el transporte público, a un bien de club, como pueda ser el cine, el pertenecer a un club de cine, o pertenecer a un parque o una asociación recreativa privada, o tener televisión por satélite por la cual hay que pagar, es decir, forma parte de un club. O bien pueden haber bienes públicos, como pueda ser la televisión abierta, que todo el mundo comparte, por eso no es excluible ni rival. Es decir, el hecho de que haya una televisión abierta no quiere decir que no pueda haber otra televisión. Y el hecho de que lo estén viendo 5 personas no quiere decir que no pueda haber otras 500 viéndolo. No hay desgaste, es un bien público, es un bien colectivo y público. Dentro de este panorama, de esa clasificación, tendríamos bienes que son puros, como la paz, el conocimiento, el medio ambiente, bienes que son opcionales frente a los que no son opcionales, como la defensa nacional o la televisión pública, bienes que son esenciales, bienes que son globales o que son locales, y bienes que son, por ejemplo, digitales, como pueden ser las bases de datos o los recursos de inteligencia artificial. Es decir, hay distintos tipos de bienes públicos colectivos. La cuestión está en saber qué lugar ocupa la cultura y, en definitiva, qué lugar ocupa la lengua dentro de este panorama. Porque hay muchos economistas puristas que dicen, no, la cultura y la lengua, eso no es cuantificable, eso no puede ser tratado como un bien colectivo. Pero hay un gran movimiento también intelectual que dice, no, es que si hay que hablar de bienes colectivos, la lengua y la cultura realmente son bienes colectivos. ¿Por qué la cultura es un bien público y es un bien colectivo? Porque tiene interés para el conocimiento, para la comunicación, para las lenguas mismas, para la creatividad cultural. Y además produce un valor económico. Las lenguas tienen un valor económico. La herencia cultural y natural, las actuaciones y celebraciones en torno a la cuestión de la lengua, como pueda ser esta misma conferencia, las artes visuales y gráficas, también dan productos que se compran y se venden.
Es decir, la cultura tiene unas características generales, pero también pueden tener un valor económico que hay que tener en cuenta. Y se han hecho algunos estudios, por ejemplo, a propósito de la lengua española, y se ha calculado por encima que el valor del español para la economía en España viene a ser un 16% del Producto Interior Bruto, teniendo en cuenta todo el mundo editorial, todo el mundo de los medios de comunicación, todo el mundo de la enseñanza, y todo el mundo económico en el que la lengua es un elemento fundamental para que puedan existir esos medios. Es decir, estamos hablando de un bien público que incluso tiene su trascendencia económica. Pero, ¿y la lengua en concreto? La lengua, ya lo anticipo, es un bien colectivo, público, pero impuro, porque es tan compleja que tiene características muy distintas. Por un lado, es un bien de club, es decir, funciona como si fuera un club, porque estas son las características fundamentales de un bien de club. No tiene un coste de producción, hablar no te cuesta, digamos, el dinero. No se agota con su uso, yo podría estar aquí hablándoles 3 horas. No sé, la lengua española no se agota, tranquilo, no voy a hacer eso. La lengua no se agotaría, pero yo sí. Tiene un coste único de acceso, cuando uno aprende una lengua ya la aprende. Evidentemente, bueno, es que las lenguas se olvidan también, se oxidan, ¿verdad? Que es lo que decimos todos. Es que se me oxida mi portugués, se me oxida mi inglés. Bueno, pero tiene un coste de acceso único. Normalmente cuando es tu lengua materna accedes por primera vez y lo tienes ya para siempre. El valor de su uso se incrementa cuantos más usuarios tenga, cuanto más hablantes haya de portugués, más valor tiene la lengua portuguesa. Por eso es importante crear comunidad lingüística, fomentar la sensación de que pertenecemos a la misma comunidad lingüística, y eso en el mundo hispánico lo tenemos bastante claro. Podemos tener nuestras diferencias, ¿verdad? Que si España, que si los mexicanos, que según cada país tiene sus querellas y sus rivalidades, ¿no? Con unos y con otros. Pero el hecho es que cuando vamos al extranjero y oímos hablar español, la oreja hace así, ¿verdad? Es como una especie de mecanismo de decir, aquí están los míos. Y hay una conexión inmediata, por muy diferentes que seamos, hay una conexión inmediata. Eso nos da valor a todos. Reconocemos ese valor. Y además es un bien inapropiable, es decir, no es de nadie, es de todos. Por eso es un bien público, en este caso, así es como se caracteriza, lo caracterizaba José Antonio Alonso como un bien de club. Pero, evidentemente, no es excluible ni es rival, es un bien público de club, pero es, ya lo he dicho antes, un bien impuro. ¿Por qué? Porque en el caso de la lengua nativa no es opcional, pero puede ser opcional cuando queremos aprender una lengua extranjera, una lengua adicional, es decir, no son categorías exactas y excluyentes. Es un bien que es esencial, como puede ser el conocimiento de una lengua oficial para moverte en el ámbito profesional o político dentro de un ámbito de un país determinado, pero a la vez es un bien discrecional. La gente que mantiene el español en sus casas como inmigrantes lo hacen porque quieren, porque es su herencia y es su elección discrecional. Es a la vez global y a la vez local, porque es una lengua que nos sirve para la comunicación internacional, que me permite a mí estar dando una conferencia esta tarde en Estocolmo, es transnacional, sirve también como lengua franca. Hay países como ocurre por ejemplo en Guinea. En Guinea sirve también como lengua, en Guinea Ecuatorial, como lengua franca. ¿Por qué? Porque las lenguas originarias de ese territorio son tan distintas que no se comunican entre sí. Y utilizan el español, por eso el español tiene una implantación tan grande, como lengua franca de comunicación, cosa que ocurría también en el periodo de la colonia y de la conquista con pueblos originarios de América, que no hablaban lenguas de familias distintas y utilizaban el español como lengua franca, lo que favoreció la expansión del español también. Y a la vez es un bien digital, porque lo estamos utilizando cada vez más en los recursos y más nos vale cuidar muy bien el lado digital de ese bien al que llamamos español o al que llamamos portugués. Es decir, es un bien público, colectivo, pero es impuro desde el punto de vista de los economistas, porque mezcla características de distinto tipo. Y eso no es más que un reflejo de la complejidad y de la importancia que tiene la lengua.
Una lengua, cualquiera que sea, que tiene importancia como bien transversal para la educación, para el conocimiento, para la investigación, para los bienes y servicios culturales, para la democracia, para la paz, para los medios de comunicación y para tantísimos ámbitos. Eso es un patrimonio valiosísimo de cada uno de nuestros pueblos y de cada una de nuestras lenguas, al margen del tamaño que tengan las lenguas. Luego, cuanto más grandes sean las lenguas, más hablantes tengan, ya hemos visto las ventajas que tiene, pero eso no quiere decir que las lenguas más pequeñas por comunidades de hablantes no puedan disfrutar también de esas ventajas. Y termino con estas conclusiones muy rápidas que apuntan a que la lengua va más allá del patrimonio histórico, no es solo lo que hemos recibido, no es solo una historia de la lengua, sino que es algo, digamos, activo, es algo dinámico dentro de cada presente. La lengua es el vehículo de expresión cultural en todas sus dimensiones, tanto si interpretamos la cultura como bienes patrimoniales, físicos, como si interpretamos la cultura en esas dimensiones culturales a las que me he referido, y la lengua es un bien público, es un bien colectivo público, por muy impuro que sea. Pero como digo, esa impureza no se debe más que a la importancia, al peso, al arraigo que tiene la lengua misma, tanto en sus hablantes, en cada uno de ellos, en cada uno de nosotros, como en cada uno de nuestras comunidades. Eso es lo que les quería contar y espero que les haya interesado. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Que sea fácil, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Tengo dos preguntas. Uno, la identidad del idioma con nación. Una explicación. Lo otro es, he leído en su presentación latinoamericano, pero algunos entendidos en el idioma de nuestros países de América del Sur, especialmente, plantean que lo correcto sería hispanoamericano. ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí, la hay. Muchas gracias. He puesto latinoamericano porque es a propósito de la afirmación de Pérez Firmat, que decía que vivía en el guión, y él habla de los Latin Americans. Es decir, él utiliza ese término, por eso lo he producido aquí. Latinoamericano se refiere a todos los que hablan una lengua latina o romance, es decir, incluye a los hablantes de portugués, incluye a los hablantes de francés, que también los hay en América, sobre todo en el Caribe, mientras que hispanoamericano se refiere a aquellos que están vinculados a la lengua española, tanto, digamos, en sus versiones más cuidadas, en sus manifestaciones literarias más cuidadas, como nuestros escritores actuales, como hasta las lenguas criollas que han surgido de la mezcla del español con alguna otra lengua, como pueda ser el papiamento en el Caribe, donde se han mezclado elementos africanos con una base española también y con elementos del holandés o del neerlandés. Todo eso forma parte del mundo hispanoamericano. Y en lo que se refiere a lo de la nación tiene también su truco. Y decía al principio, o en una de las afirmaciones al comienzo, que la asociación entre lengua y nación tiene sus peligros, porque no hay una asociación directa, y daba el argumento de que puede haber varias naciones que hablan una misma lengua, pero hay que tener también en cuenta que dentro de las naciones hay muchas posibilidades de expresión cultural y lingüística. Si piensan en España con las distintas lenguas que se hablan, las distintas religiones, las distintas lenguas y manifestaciones culturales, la manera de ser de la cultura andaluza no es precisamente la manera de ser de la cultura vasca. Sin embargo, todo se incluye dentro de la nación española. Ahora, comparen México, ¿verdad? Comparen Monterrey, ¿verdad? Que tiene ahí un fondo histórico de una gran influencia judía, por ejemplo, con Yucatán, donde la población maya es muy importante. Es decir, dentro de cada una de nuestras naciones hay una multiplicidad de naciones, por lo tanto es engañoso por los dos lados. Por el lado, digamos, supranacional y por el lado también infranacional. No sé si con eso aclaro su pregunta.
Sí. Ah, sí, hola. Hola. Yo más que una pregunta es un poco el caos que yo llevo en mi lengua española. Yo soy venezolana, venezolana española del mundo, 14 años en Suecia, 15 años en Madrid, y mis hijos hablan inglés en casa. Conmigo solo hablan español, pero en mi situación yo pertenezco a un club, el International Women's Club de Stockholm, y tenemos 76 países y somos 324 miembros, mujeres. Nos reunimos constantemente, hablamos inglés, como oficial del club. Hablo español con muchas mujeres de otros países, que se siente tan bonito que se han interesado por el español. Y yo siento que he perdido ¿cómo se llama? Mi acento. Yo no tengo acento venezolano, yo tengo acento español, yo no sé. Yo no me identifico con respecto a la lengua. Tengo mi identidad es Venezuela. Mi loyalidad, ¿cómo se llama? Lealtad. Tengo lealtad con España y con Suecia, pero mi lengua es global. Bienvenida al mundo actual. Es que si una lengua se dice que es internacional y que es grande, es porque sirve para la expresión de mucha gente muy distinta. Esta situación que me cuentas a propósito de tu español, al que yo no le veo ningún reparo, en absoluto, se multiplica casi por 10 entre los hablantes de inglés. Porque imagínense la cantidad de acentos, de mezclas, teniendo una comunidad de hablantes de inglés como cercano a los 1.000 millones, que pueda haber. Hasta el punto de que hay padres británicos que se desplazan a Hong Kong o a países asiáticos, los hijos aprenden un inglés de su zona y resulta que hablan con un acento totalmente distinto al de los padres y los padres se quedan así mirando y dicen, no reconozco a mi hijo por su manera de hablar. Eso es algo absolutamente normal en este mundo de internacionalización y de globalización. Pero por eso es importante mantener el sentido de identidad y seguramente hay muchos de esos parámetros culturales que antes he comentado que siguen ahí, que se manifiestan con un instrumento lingüístico que puede ser en unos casos el inglés o que en otro caso puede ser un español, con un español que alguna vez pueden encontrar la palabra. Pero el hecho de mantener la lengua en sí mismo ya es importante. De hecho, una de las acciones de política lingüística, como trabajo en el Instituto Cervantes, son cuestiones que se nos plantean a menudo, qué habría que hacer o qué se podría hacer con el español para difundir más el español. Bueno, muy bien, hay que enseñar más a quien quiera aprender español, no imponerlo, a quien quiera aprender más español, pero es más importante mantener las comunidades que ya hablan español y que pueden estar en una situación de debilitamiento de su lengua por el contexto en el que viven. El mantenimiento de la lengua, y para mantener la lengua es muy importante la voluntad, y yo creo que este tiene esa voluntad. Sí, gracias. Y espero que sus hijos también. Buenas noches, muchas gracias, don Francisco Moreno. Ha sido un placer escucharlo realmente. Una magnífica presentación, con mucha información, con mucho, realmente. Le agradezco mucho. Y yo tengo una curiosidad y tal vez usted me puede ayudar a aclararla, ¿no? Cuando hablaba de lo latinoamericano, es algo muy actual, eso, ¿verdad? Pero lo refería a los Estados Unidos y eso se hace mucho, ¿verdad? Los latinoamericanos allá. Pero yo escuché o leí, no me acuerdo ahora bien, de que esta expresión latinoamericano en realidad venía del Caribe francés. Yo no sé si eso es cierto, ¿verdad? Martinica, Haití, para diferenciarlo de la América hispana. Y que eso tendría un origen napoleónico, por así decirlo, pero ahora no. No sé si eso es así o no, es mi pregunta. Sí, bueno, el término latino fue propuesto y difundido en principio por Napoleón III. Es decir, formó parte de su política lingüística la de desdibujar el peso de lo hispánico, creando un nuevo peso político latino, que casualmente también habla francés, pero es solo por casualidad, ¿verdad? Es decir, evidentemente tiene que responde a eso. Eso luego se llevó a los Estados Unidos
y en los Estados Unidos se utiliza latino o hispano dependiendo un poco de las regiones y dependiendo de distintos factores. Pero permítame hacer un comentario complementario. Hay un concepto de latino que se está utilizando más recientemente, que es un concepto un poco peligroso, por lo que oculta, más que por lo que explica. Seguro que todos han visto algún canal de Netflix o algo parecido. Han visto que alguna de las películas, en los aviones, por ejemplo, algunas de las películas dicen, ¿lo quieres oír en español de España o en español latino? ¿No han visto eso? ¿Qué español latino es ese? Nadie habla ese español latino. Es decir, es una especie de construcción ficticia, como se dice técnicamente, compatible con el español mexicano, porque las empresas dobladoras son mexicanas, la mayoría. Entonces es un español mexicano desmexicanizado y le pone el puño de latino, pero yo oigo ese español latino y lo comparo con lo que hablan en Argentina, con lo que hablan en Chile y con lo que hablan en Colombia, y digo, esto no es español latino, es otra cosa, es una ficción creada. Yo creo que por influjo de los medios de comunicación social, también por influencia de los Estados Unidos, se está imponiendo esa simplificación de que lo latino es uno y de que además ese latino uno se opone a lo que es España y lo que es el español de España, cuando no es así. Y si no, solo piensan en el éxito que tiene la Casa de Papel en América, o que tiene el Ministerio del Tiempo en América, que todo el mundo lo ha visto muchas veces más que los españoles. ¿Por qué? Porque hay un intercambio muy natural, o las series colombianas que triunfan en España sin ningún tipo de problema, manteniendo nuestra identidad, pero tenemos la suerte de contar con una lengua que tiene una cantidad de elementos comunes enorme, enorme. Claro que hay particularidades, pero eso es lo que nos da, digamos, lo que nos da riqueza, y ojalá se sigan manteniendo esas particularidades. Las tenemos todos, los españoles, los colombianos, los chilenos, todos tenemos, y dentro de cada país, de las regiones, todos tenemos las particularidades, pero lo común es amplísimo. Entonces esa es la base que permite construir una comunidad hispánica, y esa base es diversa, con elementos comunes, pero es una base diversa, no es una base impuesta desde las grandes productoras estadounidenses con un modelo latino que no existe como tal, nadie lo habla. Buenas noches, don Francisco, muchas gracias por tal interesante exposición. Mi pregunta es en la siguiente: muchos hemos leído y hemos conocido autores clásicos españoles que nos heredaron la cultura literaria española, como Quevedo, como Cervantes. Mi pregunta es, ¿qué autores actuales usted nos puede recomendar para leer y que sea de promoción de la lengua castellana y que nos permita identificar esa evolución del lenguaje castellano, del lenguaje español, como ha venido cambiando en el tiempo y que está acorde con los tiempos de globalización, de multiculturalidad que estamos viviendo actualmente? Gracias. Sí, yo creo que sería injusto personalizar la respuesta en 3 o 4 autores. Evidentemente hay algunos que son conocidos no solo dentro del mundo hispánico, sino internacionalmente, que son los que se leen habitualmente, pero cada uno de nuestros países tiene autores de primera línea, o por lo menos de nuestras regiones. O sea, en Centroamérica Sergio Ramírez es una autoridad respetadísima, o en cada una de las regiones hay escritores de referencia y todos ellos merecen la pena. Lo que sí está ocurriendo es algo que se aprecia en la literatura y también se aprecia en el cine, y yo lo he llamado alguna vez como neorrealismo dialectal. Hace 40 años o así, cuando llegaba un libro de un argentino o de un guatemalteco a una editorial española, los editores lo veían y decían, uy, esta palabra no se va a entender, vamos a quitarla. Entonces hacía una especie de limpieza para que pudiera ser distribuido internacionalmente, que sentaba fatal. Enojaba mucho a los autores, me están modificando mi literatura. Esa época ha pasado, y ahora hay una tendencia a incluir en las obras literarias todo el léxico regional
Incluso hay algunas obras que al final de la obra aparece un vocabulario explicando cuáles son esas particularidades. Lo mismo ocurre con las películas. Las películas de hace 40 años, todo el mundo, las de España, todo el mundo hablaba un español igual, o las mexicanas todas hablaban un mexicano igual. Ahora no, ahora sale el español de las regiones. O sea, si hay una acción que tiene lugar en Andalucía, son andaluces los que hablan. Si tiene lugar en Galicia, hablan o gallego o con acento gallego. Hay un realismo, un deseo de apegarse que se ve también en la literatura y que se respeta. Por eso yo creo que cualquier autor, según los gustos de cada uno, merece la pena leerse. No daría una lista cerrada, por supuesto que no. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Pero un poco concatenando lo que acabas de decir sobre los aspectos históricos que ha tenido todo el desarrollo del idioma dentro de los continentes. Yo me hago una pregunta hoy en día que creo que la mayoría de nosotros la tenemos entre las cejas y detrás de la nuca, y es el uso o el abuso que se está haciendo hoy en día de este maravilloso idioma dentro de la música moderna. Yo hablo de todas estas letras, de estas canciones que hoy en día, por ejemplo, que los jóvenes son los que la están escuchando, la que lo están utilizando y la que probablemente en la siguiente generación, me refiero en 20 años o en 30 años, va a tener un efecto adverso o va a tener un efecto de desarrollo o de mejor nivel de comprensión, de entendimiento, o no nos vamos a llegar a entender. Muchas gracias. Yo creo que es una visión un poco catastrofista. No creo que lleguemos a eso. Porque todos los hablantes distinguimos entre registros. Sabemos que en determinados ámbitos se habla de una manera, pero eso no quiere decir que todos hablemos de esa manera. Sabemos que los antiguos hablaban de una manera, y los vemos en las películas, pero no hablamos como ellos. Los jóvenes... mi mamá, dicho en un público muy americano, mi mamá decía que no entendía las películas de Almodóvar. Y mi mamá era de La Mancha como Almodóvar. Es que no las entiendo. Claro, porque hablan un registro distinto. Y eso no quiere decir que todo el mundo acabe hablando como en las películas de Almodóvar. Digamos, localizando los registros. Esa es una de las labores de la educación. Digamos, marcar los registros para que no haya, digamos, una invasión de unos registros por parte de otros. Eso es lo que habría que tratar. Me preocupa más otra cosa. En el desarrollo de las tecnologías, de las redes sociales y de la inteligencia artificial, el problema, creo yo, no está en que se utilice un español con un poco menos de léxico o más de léxico. El problema está, en gran parte, en que nos estamos acostumbrando todos, jóvenes y mayores, a leer textos muy breves. Y en cuanto tenemos delante un texto largo, no queremos leerlo. Estamos perdiendo nuestra capacidad de reflexión, de argumentación, digamos, a medio plazo. No tenemos paciencia. Y eso sí se educa. Y eso afecta a nuestro desarrollo cultural, intelectual, de todo tipo. Por lo tanto, creo que eso sí merecería la pena, o sea, más de decir, no es que esto, los mensajes de las redes, vamos a acabar todos hablando así. No, porque yo creo que todo el mundo distinguimos muy bien los registros y en todas las épocas de la lengua ha habido autores o momentos en que han mezclado palabras. En la Edad Media mezclaban el latín con el romance, como un juego. Y eso no quiere decir que hablemos una mezcla de latín y romance aposta, ¿no? Hay otras cuestiones que creo que son más profundas, que afectan nuestro desarrollo personal, intelectual, cognitivo incluso, y que habría que cuidar más en la educación. Por ejemplo, el del manejo de argumentaciones de cierta longitud. Es una opinión, tal y como veo. Es tema eterno sobre español latinoamericano y por supuesto es bueno que tenemos Instituto Cervantes como fundación con español general, español, pero muchos de latinoamericanos enojarse
porque media de contenido en español es español de Europa, de España. Y necesitan usar vosotros y pronunciación con ceseo. También hay una justicia o injusticia que porque más de 90% de hispanohablantes son latinoamericanos y mismo problema sobre portugués, más dramática. Y sobre el inglés británico frente al resto del inglés, es decir, que es un problema que se da en todas partes. Hay que tener en cuenta, desde mi perspectiva, varias cosas. En lo que se refiere al Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes promueve variedades cultas del español. Enseña variedades cultas. ¿De dónde son esas variedades? Normalmente de la nacionalidad o del país de la procedencia de los profesores. Si son españoles, no van a enseñar un español cubano. Podrán dar información sobre el español de Cuba o sobre el español del Río de la Plata, pero no van a hablar un español cubano. Luego es normal que sus estudiantes acaben hablando un español de España. De igual manera que en las universidades de Estados Unidos, donde la mayor parte de los profesores son mexicanos, el español que terminan hablando es un español más cercano a México. ¿Cuál es el problema? Si tenemos la suerte de que es una lengua que comparte, que tiene en común la mayoría de los elementos. No debería haber ningún problema. Y mi segundo comentario, no debería haber ninguna ofensa. Las lenguas internacionales funcionan así, funcionan con diversidad de acentos y cada uno aprende y maneja el acento que ha tenido en su entorno. Si alguien se ofende es que está mal informado sobre cómo funcionan las lenguas. Por alusiones, y de hecho hay muchos profesores en todos los centros del instituto que son de Iberoamérica, ¿no? Incluso en Estocolmo. Entonces, como bien dice Paco, evidentemente va a hablar, va a enseñar con su manera de hablar el español, ¿no? La profesora de mis hijos de español es de Chile. Le dice a mis hijos que estaba muy mal dicho, no se escribe antes de ayer, se escribe anteayer. Yo me quedé, si fueran de México, aprende todos los españoles. No, esa es una cuestión también muy importante, que es la formación de los profesores. Los profesores deben tener una buena formación en cómo funcionan las variedades. Porque además uno encuentra todas esas formas de decir antes de ayer, anteayer, antier. Son variedades aceptadas y utilizadas constantemente en nuestras comunidades. ¿Cómo vas a criticar, a penalizar? Podrás enseñar tu manera de hablar, pero no penalices usos que no son tuyos por el hecho de que no sean tuyos. Pero eso tiene que ver con la formación de profesores. Labor en la que también trabaja en el Instituto Cervantes. Bueno, hago una segunda pregunta aprovechando realmente esta oportunidad porque ha sido muy interesante y en su conferencia, don Francisco, usted mencionaba a Nebrija y después mencionaba a Chomsky y Antier, bueno, y mi pregunta va más a esto, ¿no? En el año 1492, como usted señala, la gramática de Nebrija coincide con la llegada a América, ¿no? Y todo ese proyecto de la castellanización y todo. Y usted señala muy bien, me parece, lo de la lengua franca, ¿no? Cómo hacía posible la comunicación. Mi señalamiento aquí va más bien a que esta gramática de Nebrija, digamos, escrita en el 92, ya no podría valer en este año, ¿no? Porque ese español se transformó también por esa impureza de las lenguas. O sea, no fue una lengua que se impuso, sino fue una lengua que integró, y con montones de términos, ¿verdad? El tomate, el chocolate, el cuate, todo eso. Entonces, cuando usted hablaba de Chomsky, me dio la impresión como que no estaba como muy de acuerdo en todo, pero mi pregunta sería, ¿y la gramática generativa de Chomsky no podrá ser aplicable en esto que estaba señalando?
en el sentido que el viejo problema es la lengua y el habla, todo eso, de que los académicos de la lengua pueden determinar las reglas, pero es el uso y el habla lo que genera la lengua, ¿no? ¿Qué piensa usted? Son cosas distintas. Una cosa es la labor normativa de las academias, otra cosa es la labor descriptiva de los lingüistas, otra cosa es el uso de los hablantes. Son cosas distintas. Yo me he referido a Chomsky, ya que me da pie de hablar de Chomsky, que no voy a meterme mucho con Chomsky, porque además, y contestando en parte a la pregunta, últimamente están intentando elaborar sus teorías gramaticales a partir de datos reales de la lengua. Están comenzando a hacer dialectología, se han dado cuenta después de 40 años que hay que tomar en cuenta los datos que utiliza la gente. Utilizan los corpus, es decir, van a grabaciones que se han hecho sobre el español. Es decir, hay una orientación hacia lo que es hacia el antier, digamos, hacia el uso, ¿de acuerdo? Pero hay unos principios básicos de la gramática generativa que decía: a mí me interesa el hablante oyente ideal, y a mí me interesan las comunidades de habla homogéneas. Y resulta que no existe el hablante oyente ideal, ni existen las comunidades de habla homogéneas. Por eso decía en esa definición de los años 80 que he puesto ahí, que las lenguas concretas es algo que no le interesaban, porque le interesaba lo universal, lo que llama la gramática universal, es decir, cómo funciona en nuestra mente el aparato cognitivo que hace que nos entendamos y que en unos casos se manifiesta como lengua española, en otros casos como lengua portuguesa, en otros casos como lengua inglesa. Le interesaba lo abstracto. Entonces no se interesaba ni por las personas ni por las comunidades. Y yo, como me dedico a la dialectología, a la sociolingüística, y todo pasa por las personas y las comunidades, pues no puedo estar de acuerdo con Chomsky. Pero no es que le tenga una manía personal, yo he estado hablando con él, lo he saludado, nos hemos hecho una foto y todo, pero ante todo corrección académica, casi diplomática. Muchas gracias. Y quisiera resaltar a nuestro connacional y amigo señor Barrios, que por cierto es un titán y un coloso literario reconocido en Guatemala, y agradezco mucho que usted esté aquí, que por cierto ha estado en este podio también, invitado por el Instituto Cervantes. Podría haber citado su nombre cuando me ha preguntado por autores. Es oportuno que se conozca. Pero una pregunta, dos preguntitas, si puedo rapiditas. La etimología me interesa a mí. Gracias. ¿Cuál es la etimología de la palabra literario? Y dependiendo de esa respuesta, su aplicación, porque a veces la etimología después tiene una generación en su entender, cómo es que llega a ser lo que es hoy en día cuando hablamos de algo literario, literatura, etcétera, etcétera. Claro. Bueno, es una pregunta un poco difícil. Para terminar no bueno, está mal. Lo dejamos para otra entonces. No. Literario tiene que ver con una raíz litera, que quiere decir letra. Es el punto de contacto entre la lengua hablada y la lengua escrita. Por eso se habla de literatura a propósito de la lengua escrita, de las letras, de la litera. Pero la lengua escrita, muchas veces creemos que es lo mismo que la lengua hablada. Son mecanismos totalmente distintos, mecanismos cognitivos distintos. Y de hecho la humanidad habló lenguas mucho antes de que comenzaran a escribirse. No tienen nada que ver una con otra. Solo a partir de la creación de la escritura con cualquiera de los sistemas alfabéticos o que se utilizaran, o gráficos que se utilizaran, fueran ideogramas o fueran pictogramas, cualquiera de los sistemas comenzó a concretarse en expresión que pudo llegar a ser, que al principio eran transacciones económicas o eran leyes, o sea, los primeros textos son textos así muy prácticos, ¿no? Hasta convertirse en literatura. Literatura, pero es literatura a partir de la letra, de la lengua escrita, que es un código totalmente diferente de la lengua hablada. Por eso evolucionan cada una por su lado, aunque hay momentos en que se influyen. Hay palabras del español que se han generalizado, no porque la gente las dijera, sino por influencia de la literatura. Por ejemplo, el decir los superlativos en ísimo, muchísimo, tantísimo, queridísimo, eso fue un desarrollo a partir de la literatura de Góngora. Antes no había tantos ísimos. O sea que la literatura puede influir en algunos casos, de igual manera que la literatura se ve influida por la lengua hablada, pero son códigos diferentes. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paco.
Yo creo que estarán de acuerdo conmigo cuando decía al principio que tenía que ser Paco, no podía ser otro quien hablara sobre este tema y abriera el festival. Mil gracias, esperamos verte de nuevo por aquí. Está preparando, doy la primicia, desde el Observatorio Global del Español, un estudio sobre el español. Se va a llamar Demolingüística del español en los países nórdicos, que intenta hacer un recuento de todos los hablantes, aprendices y usuarios de español en los países nórdicos, desde los nativos hasta los que están aprendiendo en la escuela primaria, en la secundaria o en la universidad. Y bueno, estará listo el estudio a mitad de año, pero publicado probablemente a finales, con lo cual estás emplazado en 2026 para venir de nuevo. Y ahora pues seguimos hablando. Seguro que todos tienen curiosidades, cosas que preguntarle, como el embajador Jos de Lagos. Y podemos hacerlo pues tomando unas tapas y un vino, como siempre. Muchas gracias a todos.